Hemos anunciado en el día de ayer que íbamos a hablar y a compartir en esta mañana sobre ser escogidos, ser elegidos y ser predestinados. Si usted quiere reformar algo en su vida o quiere reformar su vida, lo único que lo va a reformar es la palabra de Dios. Si usted ha conocido un poquito la historia, la iglesia entró en un oscurantismo. Cuando hablamos de oscurantismo, hablamos de ignorancia. Se perdió el conocimiento de la palabra de Dios por la aceptación de cosas que no debían ser aceptadas. En el siglo III y IV, la iglesia entró, y por causa de la iglesia el mundo entró en un oscurantismo que duró alrededor de 1100 años, donde ni siquiera la gente tenía la Biblia para leer, porque Roma prohibía la lectura de la Biblia. De hecho, hasta los que tienen alguna edad en esta casa se acordarán que en los años 50 todavía las misas se daban en latín. Imagínense, usted habla español y va a una misa y no entendía nada, se daba en latín, eso venía de Roma. Entonces eso se llama oscurantismo, donde la gente no podía entender lo que Dios dice. Y lo único que pudo transformar eso fue la Reforma, que comenzó en 1517, usted conocerá la historia de Lutero. En Alemania se imprime la Biblia y se empieza a repartir la Biblia al pueblo. Y cuando la gente empieza a leer la Biblia, vino la Reforma y vino la luz. Y mi planteo en este tiempo es que si la Reforma vino por la palabra, ¿por qué hoy los cristianos piensan que la Reforma va a venir porque demos mucha palabra profética? ¿Quieres reformar tu vida? Vuelve a la Biblia, vuelve a la Escritura. Y lo que estamos haciendo ahora es, y lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con una doctrina, porque a la Biblia no se vuelve leyendo la historia, se vuelve poniendo fundamento doctrinal, que es lo que va a sostener nuestras vidas. Este es el porqué nuestra casa está tomando el rumbo de decir que cuando decimos una iglesia reformada, es una iglesia que solamente confía en las Escrituras, en el nombre del Señor Jesucristo. Creemos que todo es por gracia, creemos que todo es por la fe y que todo tiene que darle gloria al Señor. Esos son los fundamentos de una iglesia sana. Por eso es tan importante que aprendamos a diferenciar todo lo que parece o que se asemeja al cristianismo, pero que no lo es. Y nos vamos a ir dando cuenta a medida que nos sumerjamos en la palabra en una mayor profundidad. Hoy vamos a hablar de una doctrina que se llama la doctrina de la elección. Y como siempre decimos, es imposible hablar todo un domingo. Tenemos una hora y cuarto para hablar, pero esto va a funcionar como un disparador para que en la semana podamos trabajar en las diferentes actividades, en las células, usted en su hogar, podamos profundizar y tener este fundamento del que vamos a hablar en esta mañana. Nosotros nos estamos sumando a una cruzada mundial, porque esto no está pasando solamente en esta iglesia, sino a nivel mundial. Nos estamos sumando a una cruzada de volver a las Escrituras, porque nosotros podemos ver el resultado que ha dado una predicación sin fundamentos. Todos nosotros hemos habitado iglesias y ambientes cristianos por muchos años, la mayoría, y hemos escuchado diferentes tipos de predicación, de cultos y de celebraciones en las iglesias. Y nosotros hemos podido observar, por ejemplo, mucha filosofía humana. Hemos podido observar mucho argumento de los hombres. Porque está bien, si yo no sé nada, yo escucho que alguien habla, pero ¿cómo sé que lo que el que está delante está hablando, lo que está hablando está bien? Entonces, eso va llevando a las generaciones a apartarse de la palabra de Dios cuando los hombres se ponen a filosofar, ¿no? A contar su experiencia. Y empezamos a hablar, y podemos hablar, en el nombre de Dios podemos hablar muchas cosas. Otra cosa que hemos visto mucho es el romanticismo con Cristo. Que mucha gente que Cristo, sí, Cristo, y usted dice, están hablando de Cristo. Pero se habla solamente de un Cristo romántico, del que tienes que amar y del que tienes que sentir. Y eso tiene que ver con un evangelio muy emocional que también ha detenido el avance de la iglesia. Un mensaje también basado en las necesidades, cuando la gente va a las iglesias solamente porque tiene necesidad, entonces tiene un problema de trabajo, un problema familiar, van centrados en su necesidad a las iglesias y encima se les da un mensaje centrado en la necesidad de la persona. Pero todo eso, aunque puede incluir en alguna periferia el evangelio, no es el evangelio, porque el evangelio no está centrado en tu necesidad. Usted va a ver que la mayoría de la gente va a las iglesias a pedir algo. O la gente va a las iglesias cuando algo le pasa, cuando están bien no asisten, cuando están bien no se acuerdan de Dios, pero cuando tienen un problema se empiezan a acercar a Dios. Usted va a ver que así es el ser humano. Y también un bombardeo últimamente de las emociones
usted va a ver grandes shows con luces de colores, con humo, todo para impactar las emociones y el sentimiento de la gente. El propósito es de amontonar mucha gente, que venga mucha gente. No sé para qué, pero que venga mucha gente. Y todo eso ha detenido el avance de la iglesia y la madurez. El avance de la iglesia es tu madurez. Si usted no madura, la iglesia se detiene. Si yo no maduro, la iglesia se detiene. Por eso es que usted es responsable de todo esto que estamos hablando, y creo que usted haría bien en prestar atención a esto, aunque parezca un poquito molesto hablar de estas cosas. ¿Cuál ha sido el resultado de este romanticismo de Cristo, de usar la Biblia simplemente de la parte superficial? Y bueno, hemos visto que las personas no están pudiendo con el sistema. Cuando el Señor dijo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el sistema está oprimiendo a los cristianos. Y acá tiene que prenderse una luz roja. ¿Cómo puede ser que este sistema me esté avasallando? Hay personas cristianas que no están pudiendo tener victoria sobre el pecado. Y usted dice, ¿cómo puede ser que un cristiano no tenga victoria sobre el pecado? Hemos cantado que el Señor venció al pecado en la cruz, que derramó su sangre, que nos ha perdonado, pero hay cristianos que viven empantanados en el pecado y no están teniendo victoria. Cristianos que no están pudiendo ni siquiera dominar el teléfono y las redes sociales, que están cayendo esclavos como está cayendo este mundo de redes sociales, de acostarse con el teléfono, de levantarse con el teléfono, pero no leyendo la Biblia, perdiendo el tiempo. Ese es el gran problema que estamos viendo hoy en nuestras iglesias. Se está enfriando el amor. Se supone que en las iglesias donde debe estar manifiesto el amor de Cristo, vemos un enfriamiento del amor. De hecho, ese era uno de los reclamos que Jesús le hacía a las iglesias. Me temo que has perdido tu primer amor. Fíjese, eso pasa cuando las personas, las iglesias, nos empezamos a alejar de la palabra de Dios. Y por ende se ha detenido lo que decía recién, el crecimiento y la madurez de la iglesia. Hace muy poquito yo escuchaba a un predicador diciendo, no importa si usted entiende lo que hablamos o no lo entiende. Lo importante es que usted sienta algo adentro suyo que le va a decir que lo que está oyendo es correcto. Y yo cuando escuché eso, dije, no puedo creer, esto es lo que estamos atacando. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos? Le dijo, vayan y hagan discípulos, ¿cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero mire, usted sabe que ese mensaje es muy sutil. Que a usted le diga, no importa si entiende o no entiende, algo adentro suyo le va a decir, ¿lo están enseñando a usted? ¿A qué? A ser emocional. Así que si usted se emociona esta mañana, entonces va a estar bueno el culto, y si no se emociona, estuvo malo. Y así sale la gente de las iglesias. Entonces, el liderazgo dice, no, tenemos que emocionar a la gente. Entonces es una simbiosis, ¿no? Corrupta. Los líderes queriendo emocionar, la gente queriendo salir emocionada. Y ahí entramos en la corrupción. Y eso es lo que va deteniendo el desarrollo y el avance y la madurez en las iglesias. Y esto es tremendo, porque esas cosas las dicen hombres que son altamente escuchados. Por eso yo le pido a la iglesia, empiece a tener discernimiento. No todo hombre que está frente a 10.000 personas está diciendo lo correcto. Usted tiene que tener un oído para saber oír lo que se está predicando, porque si no usted se va a tragar todo y no va a poder filtrar nada. Entonces, es muy peligroso, y Pablo dijo que eran tiempos peligrosos, y nosotros sabemos que estos tiempos son peligrosos. Usted tiene que saber que la palabra de Dios es como el GPS. Un GPS, cuando usted lo pone en el auto, nos lleva solamente cuando nosotros reconocemos y obedecemos a lo que la voz del GPS nos está llevando, nos está direccionando. ¿A cuánto nos ha pasado que no le hacemos caso al GPS y terminamos en cualquier lado? Debe ser por aquel lado. Y no le hago caso al GPS y después terminamos donde no queríamos llegar. Por eso es tan importante, y quiero ir poniendo los fundamentos en esta mañana en 2 de Timoteo 3:15. Vamos a leer mucho la Escritura en esta mañana, porque es lo más seguro que nosotros podemos hacer. Dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire, no es lo que usted sintió desde la niñez, es que desde la niñez han sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, usted necesita
de las Escrituras para poder transitar el camino de la salvación. Por eso es tan importante esto de la Escritura y que aprendamos a discernir todo lo que oímos. Y hoy vamos a ver en las Escrituras, así lisa y llanamente, la doctrina de la predestinación y de la elección divina. Porque estas son las cosas que te van a poner fundamento y que cuando sus emociones sean sacudidas por cualquier circunstancia, como dijo mi esposa recién, usted pueda mantenerse firme frente a los embates de la vida. Porque si usted hoy busca emocionarse, hoy usted busca sentir, puede que en algún momento cuando esté pasando por una tristeza usted no va a sentir nada bonito, y ahí es donde las personas empiezan a alejarse del Señor, empiezan a caer en su fe y empiezan a alejarse de la voluntad divina. Entonces son dos palabras que vamos a trabajar en esta mañana, que es predestinación y elección. Predestinación y elección. Y hará usted muy bien en prestar atención y tomar nota, porque estas son las cosas que a usted le van a poner el fundamento. Estas son las cosas que van a reformar tu vida. Si usted quiere una reforma, si usted quiere sacar todo lo oscuro de su vida, usted necesita la palabra de Dios y necesita una reforma. Esto es lo que va a hacer la palabra. Y vamos a ir a Romanos 8:28, ya para comenzar a trabajar la palabra predestinación. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y acá empieza a explicar el proceso desde antes de que usted naciera. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto ya empieza con buenas noticias, porque si usted ya sabe que fue llamado por el Señor, y yo lo sé porque usted permanece en los caminos del Señor, usted ya puede empezar a hacerse acreedor de todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a definir predestinación. ¿Qué significa predestinación? Es una palabra compuesta. Pre significa antes, destinación, es decir, destino, una llegada final. Dice que Él nos predestinó. Dice que Él de antemano nos puso un destino y una llegada final. Es decir, levante su mano conmigo en esta mañana y diga, ya llegamos. Ya vamos a ver por qué. Usted va a decir, no, pero todavía me falta vivir mucho en la tierra. Tranquilo. La Biblia dice que usted y yo ya llegamos. Ya empezamos con buena noticia, mire. Entonces, predestinación nunca se refiere a qué color de zapatillas te vas a comprar. No está hablando de eso. No está hablando de la chica o el muchacho que usted iba a conocer, que estaban predestinados para conocer. No está hablando de los asuntos aquí en la tierra. Eso no es predestinación. Él no predestinó si ibas a tener un accidente, con quién te ibas a casar. Él no predestina esas cosas. El destino tiene que ver con tu objetivo final. Es decir, Él preparó tu destino final, tu llegada. Por eso estamos diciendo que ya llegamos. Fuiste predestinado para llegar a la meta. ¿A dónde, pastor, tenemos que llegar? ¿Usted sabe a dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? Pablo dice, corran de tal manera que lleguen a la meta, que obtengan los galardones, todo lo que que demanda el Evangelio. Dice el apóstol Pablo que ya fuimos predestinados, que Él ya nos hizo cruzar la meta, porque hay solamente dos destinos en esta tierra. Uno es el cielo. La Biblia le llama glorificación. Por eso recién leímos que dice que ya nos glorificó. Hay solo dos destinos en la vida del ser humano: cielo, glorificación, o un lago de azufre y fuego llamado condenación y perdición eterna. Son dos destinos. Y estamos diciendo que el Señor nos puso un destino de antemano. Dice que Él ya preparó que vos llegases a la meta.
predestinación se ocupa solamente de la salvación del hombre y de que usted termine para lo que fue llamado, que es expresar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la predestinación. Es decir, es el conocimiento anticipado de Dios. Dios ya sabía, estamos hablando desde antes de que usted naciera. Y antes de que usted naciera en la tierra, te puso un destino. Dice, ya lo glorifiqué. Si usted me tiene paciencia, lo vamos a entender todo y muy bien en esta mañana. Pero esto se llama fundamento de tu fe. Esto es lo que te va a sostener el resto del camino. Acá dice que Él ya nos puso un destino. Hay gente dudando de su salvación. Hay gente dudando de si es hijo de Dios, de creyentes. ¿Pero por qué? Porque no tienen el fundamento de la palabra de Dios. Jesús fue un ejemplo de esto. Dice la Biblia que Jesús fue el ejemplo para que nosotros aprendamos que como Dios lo trató a Él, vamos a ser tratados igualmente nosotros. El Padre sabía de antemano que su Hijo iba a ser crucificado, pero también sabía de antemano que iba a resucitar para reinar. Vamos a leer Hechos 2:23. Ahí está hablando de Jesucristo. Dice Hechos 2:23, a Cristo, ¿no? A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Jesucristo, por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Dios sabía de antemano todo lo que debía acontecer. Fíjese, eso es predestinación. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero sigue, Primera de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. Fíjese cómo el Padre ya sabía que el Hijo iba a ser crucificado, pero que también de la crucifixión vendrían glorias. Y si Él es el ejemplo, entonces nosotros también vamos a correr el mismo camino. Dice que debemos vivir como Él vivió, que debemos caminar como Él caminó. ¿Cuántos se acuerdan que la Biblia dice, el apóstol Pablo nos dice, que somos coherederos con Cristo? ¿Sabe qué significa ser coheredero? Que todo lo que va a recibir Cristo, usted lo va a recibir igualmente. Si Él va a reinar, nosotros reinaremos con Él. Si Él va a vivir eternamente, nosotros viviremos eternamente con Él. Si Él venció, nosotros también venceremos. Amados, este es el fundamento que tiene que tener toda nuestra teología personal para poder soportar los días que vivimos aquí en la tierra. Es por eso que también leímos recién que todas las cosas ayudan a bien. A todos nos gusta ese versículo. Y todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué es lo que es su propósito? A veces pensamos, no, su propósito es que yo fuera pastor, que usted fuera electricista, que el otro fuera zapatero. El propósito de Dios en mi vida. No está hablando de eso. Se hizo un énfasis desmedido en las personas y en lo que la gente quiere oír. Dios tiene un propósito para tu vida. Y le dicen así a las personas, y la persona dice, oh, Dios tiene un propósito. No. El propósito que Dios tiene es tu salvación. Las circunstancias por las que pasaremos en la tierra están determinadas por otra cosa, pero eso no es el propósito de Dios en esta tierra. El propósito de Dios tiene que ver con esa meta final, que es la glorificación. Porque como dijo el apóstol Pablo, si para lo único que pensamos en Cristo es para que nos vaya bien en la tierra, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Usted tiene que estar pensando el día que usted viva la glorificación que potencialmente ya el Señor nos ha dado, porque esa es su promesa para con nosotros. Lo leímos recién. A los que antes llamó, los predestinó y ya los glorificó. ¿Sabe qué le estoy diciendo en esta mañana? Que no hay forma de que usted, si ha sido llamado por Dios, usted no termine glorificado. Eso es lo que yo le estoy diciendo. No hay forma de que por más que usted se equivoque, por más que usted sufra, por más que pase por circunstancias en esta tierra que pueden ser dolorosas, no hay forma de que usted no termine glorificado al final del camino. Esto es ancla para tu alma. Esto es lo que te va a sostener. Todo lo que vamos a hablar en esta mañana te va a sostener. Entonces, mi hermano, ¿quiénes son los predestinados? La respuesta es los elegidos. Aquellos que Dios escogió de antemano.
Dios nos puso un destino de antemano. Eso es ser predestinado. Él te puso un destino de antemano. Ya está puesto. No hay forma de que no alcancemos la meta. Y ahora quiero pasar a hablar y definir un poquito lo que es la elección divina. Porque fuimos predestinados. Pero también dice que fuimos, ¿qué? Elegidos. Y usted tiene que saberse elegido en esta tierra. Y toda esa depresión y toda esa angustia comienza a venir porque nosotros no tenemos puesto el fundamento de nuestra fe, que son estos argumentos. Mire cómo Pedro saludaba a las iglesias. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según, me gusta esa palabrita, la presciencia. Usted sabe que la palabra ciencia es conocimiento. Elegidos según el preconocimiento de Dios. Dios todo lo sabe de antemano. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Significa que usted sí puede obedecer. Sí podemos, porque fuimos predestinados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La doctrina de la elección dice que Dios escoge al hombre y no el hombre a Dios. Muchos de ustedes tal vez les enseñaron que ustedes eligieron a Dios. Elige a Dios. Optá por Jesucristo. Y le dicen así algunos a las personas. Pero el fundamento que yo quiero poner en esta mañana y que todos tenemos que tener es que usted no escogió a Dios. Es más, usted aborrecía a Dios. Usted no podía elegir a Dios porque el hombre que no tiene a Dios no puede elegir a Dios. Nosotros no podemos elegir a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Así que si en esta mañana estás en este lugar, estás porque Dios te eligió. Te predestinó y te eligió. Así que Dios es el que elige. Esto empieza a sanar nuestra alma. Porque la gente que sufrió abandono, la gente que sufrió rechazo, mucha gente está dañada en esta vida. Pero cuando usted empieza a entender el Evangelio, usted se va a sanar en su interior, porque hay algo que es más poderoso que el rechazo de todos los seres humanos, y es la aceptación de nuestro Padre Celestial. Y usted no solamente fue predestinado, sino que fue escogido, elegido de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Y nosotros nos preguntamos, tanta gente en el mundo, y estamos nosotros acá, y a veces los cristianos se sienten como raros, como locos, diciendo, ¿por qué no hay multitudes? Porque somos elegidos. ¿Por qué usted quiere ser parte del montón? Si estamos leyendo acá que Dios dice que somos escogidos de Dios. Cuando usted va a la verdulería, ¿se trae todo? No, usted escoge. Por ejemplo, en las manzanas. Esta no me gusta, esta sí me gusta. Usted elige. Eso es elegir. Y si usted está hoy en Cristo es porque Él lo eligió a usted y no eligió a otros. ¿Cómo puede ser que pero Dios lo va a elegir a todos? Tranquila, tranquilo. Vamos a ver qué dice la doctrina de la elección y de la predestinación. Si usted empieza a leer la Biblia, usted va a ver que Dios eligió a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Era un pagano. Abraham estaba adorando a otros dioses y fue Dios a Ur de los Caldeos y dijo, de Ur te voy a sacar a vos porque de vos voy a preparar un pueblo. A vos te voy a hablar de mis cosas. Lo escogió a Abraham. ¿Podría haber escogido a otro? Por supuesto, pero lo escogió a Abraham. ¿Por qué lo escogió a Abraham? Porque lo había predestinado. Así funciona Dios. Dice que Dios escogió a Israel. Oh, Dios escogió a Israel. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Podría haber escogido cualquier otro pueblo, pero escogió a Israel. Y acá empiezan las preguntas internas nuestras. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando en el mensaje. Si usted después lee la historia de Jacob y de Esaú, dice que Dios escogió a Jacob, pero dice que aborreció a Esaú. Y dice que todavía no nacían y no habían hecho ni bien ni mal, y Él escogió a uno de los dos. Esto es lo que nos va a permitir conocer cómo Dios piensa. Porque nosotros estamos aquí derribando una manera de pensar humana para adquirir una forma de pensar divina. Y de eso se trata
el Evangelio y la predicación del Evangelio. La base de la elección de Dios. Entonces ahí podemos preguntarnos por qué Dios elige. ¿Por qué Dios elige? ¿Por qué Dios eligió a Abraham? ¿Por qué Dios eligió a Jacob? ¿Por qué eligió a Moisés? ¿Por qué eligió a Noé? Y la base de la elección no tiene nada que ver con méritos. O sea que vos no estás aquí porque hiciste algo. Vos no estás aquí porque algo lindo tenías. Vos fuiste escogido por Dios, por su eterna voluntad, por su soberanía y por su libre albedrío, porque Dios te amó y por ninguna otra razón. Necesitamos conocer a Dios, hermanos. Necesitamos poner el fundamento. Y la iglesia tiene lo mismo. Cuando usted solo hablamos del Antiguo Testamento, pero cuando usted viene a la iglesia somos los escogidos de Dios. ¿Por qué usted pertenece a la iglesia? Porque Dios lo eligió a usted y tenemos que empezar a afirmar nuestras vidas en esto. Marcos 13:20. Acá empezamos nosotros a entender los beneficios de ser escogidos. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, el mundo no tiene buena proyección ni una proyección de paz. Se acaban los recursos, se acaba la energía. Cuando se acaban los recursos hay países que empiezan a invadir a otros, empiezan a oprimir a otros. Entonces el mundo se viene de esta manera. Y dice la Biblia que los días que se vienen serán de mucha tribulación y va a ser tan grande la tribulación. Pero mire lo que está diciendo aquí. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Más, ¿por causa de quiénes? De los escogidos, acortó aquellos días. Todo lo hace por causa de quién? De los escogidos. Dios no tiene su vista puesta en toda la gente del mundo. Dios tiene su vista puesta en vos, puesta en mí, puesta en los escogidos, en los que Él predestinó de antemano. Este mundo se trata de los predestinados y de los escogidos. Si esto no empieza a sanar tu alma, no sé qué lo hará. Pero yo le digo, Señor, gracias, qué privilegio. Qué privilegio. ¿Y qué hizo Walter para estar acá? Nada, era el peor de los peores. Dice la Biblia, ya lo vamos a leer, que lo vil y menospreciado escogió Dios. Estamos tratando de conocer a Dios, por eso hablamos de esto. Y usted y yo tenemos que conocer a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Todo lo que Dios hace, lo hace por sus escogidos. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mire, nadie te puede acusar. ¿Cómo le dicen al diablo? El acusador, ¿verdad? Dice que los quiere acusar a los escogidos, pero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El único problema con la acusación del diablo es que usted le crea. Ese es el único problema. El diablo va a venir y te va a decir, sos un pecador, no servís para nada, Dios no te quiere más, yo no sé qué haces en la iglesia. Así viene el diablo, el acusador. ¿Qué haces en la iglesia? Mirá el problema que tenés, mirá la debilidad que tenés, mirá el pecado que... ¿Con ese pecado vos pensás ir el domingo? Ese es el acusador, ¿ves? Ahora, cuando no entendemos esto, decimos, diablo, tienes razón, todos los pecados que yo tengo, sí soy un inmundo. ¿Ve? Y ahí nos ponemos de acuerdo con las tinieblas. Pero acá está diciendo, ¿quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si usted no entiende justificación, ¿ve? Y usted le dice, no importa lo que usted entienda, si lo entiendo o no lo entiendo, usted tiene que sentir algo acá adentro. Usted huya de ese estilo de predicación. Porque el asunto se trata de entender el Evangelio, de que se revele el Evangelio para que yo pueda permanecer en el tiempo. Si no se revela el Evangelio, si no renovamos la mente, como dice el apóstol Pablo, no vamos a poder permanecer. Y aunque estemos predestinados y vamos a retrasar muchas cosas, o simplemente no haremos lo que teníamos que hacer. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí. Israel se jactaba de que Dios y que Dios y Dios y Dios. Y fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, porque tanto que habla de Dios y teniendo la Torá y teniendo la ley, no conocieron a Dios. Pero dice que los escogidos sí lo han alcanzado. ¿No le suena predestinación? Sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Y acá empezamos a conocer un poquito cómo es Dios, que Dios endurece a algunos y a otros se les revela.
Pues nosotros tenemos así un Dios medio populista, ¿no? Como que quiere quedar bien con todo. Dios no quiere quedar bien con todo el mundo. Dios a algunos los escoge, por eso eligió. Si Él los escogiera a todos, no habría un lago de azufre y fuego. ¿Me sigue? Si Dios los escogiera a todos, no habría un infierno. Si Dios a todos les hubiera puesto un destino de antemano para que lleguen, no habría un basurero celestial. Y téngame paciencia, porque yo sé que el problema de esto es que nosotros queremos entender a Dios con la mente humana. Y no se puede entender a Dios con la mente humana. Necesitamos la mente de Cristo. Así que cuando nosotros optamos por Dios, que es lo que estábamos haciendo énfasis recién, es porque Él nos ha llamado y nos ha elegido y nos ha puesto un destino de antemano. Nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Vamos a leer Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos pueden levantar su mano en esta mañana diciendo, estoy seguro de que voy a resucitar? Si antes tenías duda de la resurrección, tienes que saber que si has sido predestinado, Él te resucitará en el día postrero. Vamos a ser resucitados. No solamente va a resucitar el apóstol Pablo. No solamente va a resucitar el apóstol Pedro. Todos los que fuimos llamados y predestinados, vamos a resucitar en el día postrero. Jesús lo prometió. Él dice, yo los resucitaré en el día postrero. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, usted está en Cristo porque el Padre determinó revelarte al Hijo. Usted y yo no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. La Biblia dice que a los que Dios no llama, no pueden y nunca vendrán a Dios. No, es que yo si quiero voy a Dios. No, usted no puede venir a Dios. Si Dios no lo llama, usted no puede venir. Por eso vamos a ver gente muchas veces en las iglesias, gentes que van un tiempito a las iglesias. Están un tiempo y después usted no lo ve fuera del Señor. Y dice, ¿por qué no permanece? ¿Por qué no está en el Señor? Porque no fue llamado. Y ahora nos vamos a meter en esta gran discusión, en este gran debate mundial, porque lo necesitamos entender a Dios. Yo no quiero conocer a Dios según mi pensamiento. Yo quiero conocer a Dios según su mente, según su pensamiento. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿A quién Dios le responde? Dios le responde a los escogidos, Dios le responde a los predestinados. Cuando nosotros nos entendemos escogidos y predestinados y elegidos, el Señor comienza a responder las oraciones. Es lo que Él dice. El Señor Jesucristo todo el énfasis lo hizo con los escogidos. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Por quién ruega el Señor? Por los escogidos. Dice que Dios no está orando por toda la gente del mundo. Jesús oraba por los escogidos. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Por eso dice la Biblia, no descuiden una salvación tan grande, que ya tiene glorificación, que ya fuiste predestinado por el Señor, que ya fuiste escogido por Dios, que Jesucristo ya oró por vos. Por eso un verdadero creyente permanece en el Señor. No tiene ganas de irse del Señor, quiere permanecer en el Señor. Es una persona escogida por Dios, una persona predestinada por el Señor. Y aquí empieza el enojo de muchas personas, de muchos cristianos, de muchos teólogos, de gente que lee la Biblia. Empieza el enojo. Muchos se empiezan a enojar con esta verdad, porque nosotros, como dije recién, tratamos de entender a Dios con una mentalidad humana y no con la mentalidad divina. Al principio yo le dije que necesitamos una reforma. Usted tiene sus pensamientos humanos, yo tengo los míos, pero yo necesito una reforma para pensar como Dios, y esa reforma viene por la palabra de Dios.
Por eso estamos leyendo todo lo que estamos leyendo. Porque lo que se tiene que renovar en nosotros, lo que se tiene que reformar en nosotros es nuestra manera de conocer a Dios. Estas personas que se enojan con la elección, cuando decimos que Dios eligió a algunos y a otros no los eligió, hay personas que se enojan y empiezan a decir que es una doctrina injusta, que estamos presentando a un Dios injusto, a un Dios que no es equitativo, ¿no? Porque son todos nuestros argumentos, claro, imagínense, humanamente nos enseñaron que Dios es bueno, por eso está la famosa pregunta, si Dios es bueno y Dios existe, ¿por qué pasa lo que pasa en África? La pobreza, la miseria, y le vamos a echar la culpa a Dios, porque eso es lo que hace la gente, ¿no? Echarle la culpa a Dios. Entonces Dios no existe, piensa la gente. Y cuando empezamos a decir que Dios escogió a una nación, que Dios escogió a un hombre y que Dios escogió a los santos de la iglesia, nuestros pensamientos empiezan a crujir y nos preguntamos cómo puede ser que sea verdad ese Dios que están presentando. Dicen que esta es una doctrina que presenta a Dios como un monstruo malvado. ¿Por qué los elige a algunos y a otros no los elige? Y ahí empiezan los argumentos humanos y presentan a un Dios como insensible, injusto, como que es un Dios formador o creador de robots. Pero la gran disputa no está en la palabra, está en nuestras mentes. Nosotros queremos un Dios como nosotros pensamos que debe ser Dios. No, es que Dios debe ser como yo creo que tiene que ser. Acá tenemos dos opciones. O yo le miento a usted y nos ponemos todos de acuerdo humanamente, o yo le presento a usted lo que la Biblia dice. Por eso lo estamos leyendo. Dice que Él ora por los escogidos, no por todo el mundo. Él ora por los escogidos. Dios no está orando por todo el mundo. Jesús no oró por todo el mundo. Vamos a ir a 1 Corintios 2:16. Ahora Dios dice, ¿cómo arreglo las cosas en mis hijos? Porque ellos piensan humanamente, piensan que yo debo ser de una manera, pero yo soy de otra. ¿Cómo hago para que ustedes me entiendan? Dice el Señor. Les tengo que dar mi mente. Les tengo que dar mi mente para que ustedes puedan pensar como yo. 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos dio su mente para que podamos pensar como Él piensa. Él nos tiene que dar su mente, porque si no nosotros nos vamos a volver en contra de Dios. El planteamiento que surge es, ¿desde qué postura nosotros queremos entender la soberanía de Dios? ¿Desde qué punto, desde qué postura? ¿Humana o desde la mente de Cristo? ¿Desde lo que dice la Escritura o de cómo te gustaría a vos que sea Dios? Él no le dice sí a todo el mundo, Él le responde a sus escogidos. Él le responde, es más, dice que Él está airado con el impío todos los días. Así que tenemos que conocer a Dios, cómo Él trata con sus escogidos, cómo Él funciona para que podamos caminar con Él. Dice la Biblia, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo yo voy a caminar con Dios si yo pienso que Él debería ser de otra manera? Por eso hay muchos cristianos enojados con Dios. Vamos a Romanos 9:11. Dice, pero no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Está hablando de Jacob y Esaú, lo que hablamos recién. Habían dos bebés en el vientre, todavía no pecaban, pero Dios escogió uno, a Jacob, y no escogió a Esaú. Y el apóstol Pablo está tomando eso para que nosotros podamos entender la elección. Recuerda que estamos definiendo la elección de Dios. ¿Cómo fue que fuimos escogidos o elegidos? Y dijo el Señor de esos dos hermanos, y el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? De ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Pues a Moisés dice, aprende a conocer a Dios con esto, mire. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo tenga ganas de compadecerme. Ese es el Dios que predicamos. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y paso al 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece.
¿O acaso Él no fue el que endureció el corazón de Faraón para que le hiciera la vida imposible a Israel? Necesitamos conocer a este Dios. ¿O acaso no fue Él el que endureció a parte de Israel y algunos creyeron y fueron al aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, comenzó la iglesia, pero dice que los otros judíos los endureció y los cortó del árbol? ¿Sabe cuál es la buena noticia? De que usted no tiene que calificar para ser elegido, usted ya es un elegido. Nosotros estudiamos esto desde la elección, desde sabernos elegidos por Dios. De ahí en más camino a la vida en Cristo. Entonces aquí estamos viendo la soberanía de Dios. Y esto significa que Dios hace como quiere, conforme a su propósito eterno, conforme a su propósito eterno. ¿Cuál era el propósito eterno de Dios? Recién lo definimos, que los escogidos sean glorificados. Y se revela a quien Él quiere y como Él quiere, y a quien quiere endurecer, endurece. Así que mi hermano, cuando Pablo dice que debemos renovar la mente, renueven la mente, renueven vuestro entendimiento por la palabra. ¿Para qué te dice eso la Biblia? Para que usted pueda conocer a Dios y pueda pensar con la mente de Cristo. Es sencillo. ¿Cómo lo hacemos con la Escritura? ¿Cómo lo estamos haciendo en esta mañana? Usted quiere renovar su mente, usted tiene que creer las Escrituras, leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque ahí es como conocemos a Dios. Yo conozco a Dios cuando veo que Él eligió a uno y desechó al otro. Yo ahí estoy conociendo cómo Dios actúa, cómo Dios piensa, cómo Dios procede. Y de hecho la Biblia nos dice, en esto pensad. Él nos dice en lo que tenemos que pensar. No piensen en lo malo, no piensen, dice, piensen en esto. En todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre. Él nos dice cómo pensar. Por eso nos dio la mente de Cristo y nos dijo, yo ya la mente de Cristo ya se la di a ustedes. Lo que pasa es que ahora tienen que renovar esos viejos pensamientos a través de mi palabra para que ustedes empiecen a entenderme y empiecen a comprender cómo es que yo me muevo y no entren en conflicto. El estudio de esta doctrina nos permite conocer el corazón de Dios, que es un corazón divino y no es un corazón humano. El corazón del hombre es perverso, el corazón de Dios es perfecto. Dios no piensa como humano, repítalo por favor. Dios no piensa como ser humano. Si Dios pensara como ser humano, usted no necesitaría ni una Biblia, ni que nos haya dado la mente de Cristo, no necesitaríamos el Espíritu Santo y no se nos podría renovar el entendimiento. Pero Dios dice, renueven el entendimiento. Dios siempre tuvo otro pensamiento. El pensamiento de Dios es diferente al pensamiento humano. Vamos a Isaías 55:8. Dios le dice, fíjese, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. Esta es la clave, mi hermano. Nosotros no pensamos como Dios, pero tenemos que pensar como Dios. El hombre no piensa como Dios, por eso vive como vive. Pero los escogidos, a usted y a mí, se nos dio el pensar como Dios. ¿Cómo? A través de habernos dado su mente. Y esa mente se manifiesta en mí a medida de que yo renuevo mi entendimiento por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Este es el norte para tu vida. Escudriñar las Escrituras te lleva a pensar como Dios. Tu pensamiento humano de por sí está torcido. ¿Torcido por qué? Por causa del pecado. Pecamos. Y por haber pecado Adán, todo ser humano nace con una mente torcida, retorcida. Eso se llama iniquidad. Fíjese cómo Dios le dice al hombre en Salmos 50:21. Fíjese, y estas cosas hiciste, y yo he callado, dice el Señor. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Porque el hombre piensa que Dios es como él. Nosotros corruptos pensamos que Dios tiene que ser corrupto. Yo os he dicho que dice que el ladrón piensa que todos son de su condición. Cuando nosotros decimos que Dios escoge a algunos, también estamos diciendo que Dios no escoge a otros. Así que en base a lo que acabamos de entender recién, usted tiene que empezar a comprender que Dios, hay gente que Dios no la ha escogido y no la va a escoger. Ah, qué duro, ¿no? Qué dura que es la realidad. Pero hay gente que no ha sido escogida por Dios.
Hay gente que no conoce a Dios, pero que un día va a conocer a Dios porque están llamados y escogidos. Así que nosotros, como no lo sabemos, predicamos el Evangelio a todos. Por eso el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Siempre hay que predicar el Evangelio a toda persona, a toda criatura. Pero usted por dentro, como discípulo, tiene que saber que no todos han sido escogidos por el Señor. Así que evangelistas, predicadores, discipuladores, no se desanimen. ¿Sabe por qué los cristianos predican el Evangelio y al cuarto que ya le dijeron que no se desaniman? Porque no conocen la mente de Dios. La Biblia dice que somos buscadores de perlas. Fíjese, todas las parábolas del reino hablan de lo mismo. Dice el que encontró el tesoro, compró el campo y pudo usufructuar del tesoro. Esos son los elegidos. Esas son las personas que Dios escogió. Usted es la perla de gran precio. Usted es un escogido de Dios. Si usted está en el Señor y usted ha recibido el Espíritu Santo, usted ya tiene un destino puesto de antemano. Usted fue escogido por Dios y nadie lo puede acusar. Usted va a llegar a la meta final. Usted no se va a perder por el camino, porque ahora viene la mejor parte, viene la buena noticia. El Señor dice que nos va a sostener hasta el final. ¿Qué beneficios obtenemos por esto? Que mi salvación está segura, mi hermano. La predicación viene para afirmarnos en las verdades eternas. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Qué beneficios hay? Que yo fui escogido para salvación y fui escogido. Él me va a sostener porque fui escogido por Él. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que llama. Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. ¿Qué va a hacer? Te va a sostener hasta el final. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria y encima con alegría. Otra cosa que tengo que saber es que yo no tuve participación alguna en esa salvación. Pero es que yo le dije que sí al Señor. Eso es otro engaño que hay. Cuando a mí me dijeron si yo lo quería aceptar al Señor, yo dije que sí. Así que le estoy haciendo un favor al Señor. Y eso se va a derribar en esta mañana. Sí, pastor, yo le hice aceptar al Señor en el corazón. Sí, lo que pasa es que lo aceptaron porque Él ya le había abierto los ojos y le había dado la fe y se había metido dentro de Él. Eso es lo que no sabíamos nosotros. Nosotros creemos que lo aceptamos. En realidad, Él nos buscó a nosotros. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Vuelvo a repetir, esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. La salvación, la elección es un regalo inmerecido que Dios nos dio. Así que, mi hermano, nosotros no podemos acusar a Dios de injusto por salvar a algunos. Nosotros no podemos acusar a Dios de injusto. ¿Sabe por qué Dios escoge a algunos y a otros no los escoge? Porque en realidad todo ser humano merece la muerte. Porque todos deberíamos estar muertos. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios le dijo, si ustedes pecan, ustedes se mueren. ¿Sabe qué hizo Adán y Eva? Pecaron. Dios dice, te lo dije, te tengo que matar. Pero apareció la predestinación, apareció todo el plan eterno que Dios tenía antes incluso de que Adán y Eva estuvieran en la tierra. ¿Cuántos se sienten identificados por esto? Hermanos, Dios escoge a alguno por gracia y misericordia. Es como decir, no sé, voy a tirar todo el cajón de naranja, pero voy a dejar estas 3. Ya estaban todas podridas, hermano. Estaban todas podridas y no servían. Y Dios dijo, me voy a guardar 3 o 4 para ver si planto una semillita y saco un árbol. Pero no sirve ninguna. Así estaba el ser humano, el hombre no servía. La salvación no es un asunto de justicia. Si Dios fuera justo con nosotros, nos tendría que matar a todos. Oh, Dios es justo, eso nos gusta decir a nosotros, Dios es justo. Y cuando alguien nos ofende, nos hace algo, Dios es justo, y Dios es justo. Y cuando nosotros pedimos justicia de Dios, lo que estamos haciendo es pedir justicia también para nosotros. Por eso Jesús enseñó, dice, de la misma manera que vos medís a los otros, yo te voy a medir a vos. Cada vez que usted quiera reventar a alguien, usted lo que está haciendo es ponerse un hacha sobre su cabeza.
de la misma medida que usted piensa, trata o juzga a los demás, así vamos a ser juzgados, medidos y tratados nosotros. ¿Pedimos justicia? Va a haber justicia. ¿Pedimos misericordia? Dios es misericordioso. Y sus misericordias son nuevas y se renuevan todos los días a favor nuestro. Entonces, si Dios fuera justo con nosotros, tendríamos que desaparecer todos y ser fulminados, porque todos los seres humanos pecamos delante de Él. La salvación es un asunto de gracia, por regalo que fuiste salvo. No lo buscaste, no lo aceptaste, Él te buscó, Él te salvó, porque te puso un destino de antemano. Usted dijo que sí, ¿por qué? Porque Dios lo había predestinado a usted. La salvación es un asunto de gracia basado en la misericordia y la soberanía de Dios. ¿Sabe lo que significa que Dios es soberano? Que Dios hace como Él quiere. Ese es el Dios que adoramos. A un Dios que hace lo que Él quiere, como Él quiere y opera por gracia. Por eso, hermanos, la iglesia, ¿sabe para qué están? Para adorar a Dios por su gracia, por su misericordia. Adoramos a Dios por habernos escogido, por habernos predestinado, habernos puesto un destino de antemano. Es por eso que el Señor muestra su gracia con aquellos que menos lo merecen. O usted y yo merecíamos algo. Ninguno merecíamos nada. Vamos a 1 Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Hay algún Ford aquí, algún Rockefeller? Yo que acá no vemos ninguno de esos, porque Dios escoge lo vil y menospreciado, porque Él nos escogió con un propósito, fíjese, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Yo creo que una de las mejores noticias que yo he entendido o he podido recibir es este versículo. No solamente Dios te salvó y te puso un destino y te asegura que vas a llegar a la meta, Dios te asegura que no te vas a perder en el camino, sino que dice que en Cristo nos fue hecho sabiduría. ¿Qué significa eso? Que usted no tiene que ir a la universidad para ser sabio. Y no desaliento al estudio. Lo que estoy diciendo es que la sabiduría no te la da una universidad. Es Cristo operando en tu vida. Si usted quiere sabiduría para la vida, usted tiene que entender esto que estamos predicando hoy. Eso es por gracia. Es un regalo de Dios, que Cristo sea tu sabiduría, que tu sabiduría para la vida sea Cristo operando en tu vida. Por eso usted tiene que descansar en Él, para que Él sea tu sabiduría. Cuando usted ya quiere meter los conceptos de este mundo en su caminar, usted va a ensuciar la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios no va a operar en usted. Lo mismo con la santificación, con la santidad. Usted quiere vivir sin pecar. Usted no puede vivir sin pecar. Pero dice que Cristo nos fue hecho santificación en nosotros. Así que cuando usted empieza a entender el Evangelio, la santidad empieza a fluir de usted. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. La santificación no es un esfuerzo que usted tiene que hacer. Hay muchos cristianos frustrados porque quieren ser santos y santos y santos, pero lo están haciendo con su fuerza y con su entendimiento. Pero usted lo que tiene que hacer es renovar la mente. Usted tiene que descansar, tiene que decir, Señor, lo intenté con mi fuerza, no pude. Mientras más intentaba, más pecaba. Así que ahora he decidido no hacer nada. Ahora he decidido creer que Cristo en mí es la esperanza de gloria, y Cristo en mí se transforma en sabiduría, Cristo en mí se transforma en santificación, Cristo en mí se transforma en redención, Cristo en mí se transforma en justificación. Apláudele, porque esto es para celebrarlo a Él. La iglesia está para esto. Entonces es Él en mí. Y yo no voy a tener que cargar porque dice sus mandamientos no son gravosos. No es como la ley. Yo por eso me vuelvo loco cuando los cristianos quieren cumplir la ley. Y quieren irse al judaísmo. Y andan buscando qué cumplir. Si es el Sabbat, si es la fiesta de los tabernáculos, si hay que hacer una dieta kosher. Y empiezan a buscar las cosas, a ver qué cumplimos de la ley. Cuando te está diciendo que Cristo nos ha librado de la maldición de la ley. Jesús cumplió la ley perfectamente. Fue perfecto, la cumplió.
y dice, si crees, este cumplimiento te lo doy. Entonces usted cree que Él cumplió y te libera de la maldición de la ley. Y ahora, no solamente que te libera de la maldición de la ley, sino que a partir de ahora puedes cumplir los mandamientos de Cristo, que son 1000 veces más altos que los de la ley. Por eso acabamos de decir que la santificación va a fluir. La redención, el entendimiento de tu salvación, que es lo que estamos hablando en esta mañana, va a fluir. Vas a empezar a darte cuenta que obtenés victoria. Antes los pensamientos no te dejaban en paz. Pensamientos de muerte, pensamientos de temor, pensamientos inmorales, gente bombardeada por pensamientos que no pueden descansar. Mire, cuando usted entiende el Evangelio, todo eso se va. Y empieza a manifestarse ¿qué? La mente de Cristo. Pero hay cristianos que no han creído al Evangelio, que quieren ir al Evangelio del éxito. Esos mentirosos que Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar una casa y tengo una palabra profética para mí. Eso no es el Evangelio, mi hermano. Lo voy a decir hasta que me vaya de esta tierra. Eso no es el Evangelio. Pero muchos creen que sí. Pero hay que denunciarlo. Si no lo denunciamos, nadie se aviva, nadie se despierta. Así que usted no tenga temor de denunciar todo falso evangelio que hay en el mundo. Porque el objetivo de las tinieblas es engañar, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Y a veces podemos estar medios perdidos porque no nos metemos en la palabra y empezamos a escuchar evangelios que no son el evangelio. Y muchas veces los escogidos de Dios andan tambaleando. Y usted dice, ¿cómo hace Dios para enderezarte? Aflicción. A veces que vienen aflicciones para que puedas enderezar tu caminar en esta tierra. Amados, Él nos eligió a nosotros antes de nacer, de la misma manera que a Jacob. Esa elección, algunos dicen que está basada en que Dios te elige porque Él sabía que vos un día ibas a decir que sí. Acá estoy derribando un argumento que es contrario a esta doctrina. Él no te salvó porque Él se adelantó en el tiempo y dijo, no, Natalia va a decir que sí, así que yo la voy a salvar porque yo ya vi que ella va a decir que sí. No funciona así. Eso es una mentira. Porque si fuese así, la salvación descansaría en Natalia. Seguiría descansando en el sí de Natalia, pero no es así. Dios te salvó, aunque usted no quería ni buscaba a Dios, ni usted quería ser salvo, porque ni sabía que usted necesitaba ser salvo. Hable con cualquier persona que no conoce a Dios y no busca a Dios. Nunca le va a decir esa que yo tengo una necesidad de ser salvo porque yo creo que Dios me llama. Si habla así es porque Dios lo escogió, pero los impíos no buscan a Dios. Los muertos no tienen necesidad de Dios, no buscan a Dios. Dios nos llamó a nosotros primero, Él nos escogió. Lo que Dios prevé no tiene nada que ver con una elección nuestra futura, sino por el puro placer de su voluntad de querer salvarnos. No contempla nada que usted pueda hacer. Tu salvación no depende ni siquiera de un sí. Porque a veces pensamos que le hacemos un favor a Dios. Y Señor, y yo predico el Evangelio, soy pastor, y creemos que nosotros lo vamos a impresionar a Dios. No, yo visito mucha gente, yo ayudo en los hospitales, yo hago esto, yo hago el otro. Y creemos que nosotros podemos mover la mano de Dios cuando Dios opera en nosotros. Solamente operó por gracia y misericordia. Y una vez que Él nos hizo entrar en su gracia y su misericordia, todo lo que Él tenía preparado para el Hijo también nos lo dio a nosotros. A vos no te va a dejar sin una parte de lo que le dio a Cristo. Herederos con Cristo. Por eso es el primogénito de muchos hermanos. Ustedes se van a sentar conmigo, dice el Señor, y si yo voy a reinar, ustedes reinarán conmigo. ¿Quiénes? Los escogidos, los predestinados. Y de todos los que me dio el Padre, ninguno perdí. Qué tremendo entender esto. Qué tremendo que nosotros en la semana y en las células tómense el tiempo, hermanos, los que están flojitos en la célula, ya terminen con eso, empiecen a congregarse en la célula, empiecen a profundizar en la palabra, empiecen a meterse en el Evangelio, porque cuando se sacuda este mundo, si usted no está firme en el Evangelio, usted lo van a zarandear. Él no tiene una lista previa de lo que usted va a elegir. Por eso vamos a leer Efesios 1:3. ¿Por qué lo adoraban a Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Usted no estaba ni siquiera en el vientre de su madre, usted no había pecado, usted no había hecho ni bien ni mal. Dios a usted lo escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor.
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A ver, acá está el porqué. Según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Por eso le alabamos y por eso estamos agradecidos. Dice, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que nunca más te sientas rechazado por Dios, porque eso es un engaño y una mentira de las tinieblas. Dios no te rechaza. ¿Sabe que la mente humana se siente rechazada? La mente humana siempre se anda sintiendo rechazada, que no encaja en ningún lado. Yo escucho a las personas, yo no encajo en ningún lado. Hermano, usted es en el único lugar que usted encaja, y está bien que usted no encaje en ningún lado, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. El único lugar donde nosotros encajamos es en el reino de Dios, porque usted fue diseñado por Dios para el reino de Dios. Así que si no encaja en el trabajo, es que tiene que ser así. Jesucristo dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. A mí me odiaron, a ustedes los van a odiar. Este mundo los va a odiar porque este mundo no quiere saber nada conmigo. Pero en el reino de Dios somos hijos, somos herederos, somos amados, somos aceptados en Cristo Jesús. Todo lo que dice el Evangelio. Entonces el Señor empieza a responderle a aquellos que se enojan con esta doctrina, ¿no? Oh, bueno, pero ¿por qué me eligió a mí y no eligió al otro? Romanos 9:19. Entonces alguno preguntará, entonces ¿por qué inculpa? ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dice el apóstol Pablo. Acá está la respuesta, dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para discutir con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad o no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Estos vasos de ira, se los quiero explicar. Los vasos de ira es toda la humanidad desde Adán y Eva en adelante. El Señor dice que no los destruyó el primer día, los tendría que haber matado, pero eran vasos de ira. Dice el Señor, ¿y qué si el Señor los quiso soportar, los dejó vivo y por su infinita gracia los soportó? Volvemos al texto. Los soportó con mucha paciencia. ¿A quién? A los vasos de ira, preparados ¿para qué? Para destrucción. Toda la humanidad iba al infierno, toda la humanidad. Y de esa humanidad que iba toda al infierno, porque toda la humanidad pecó en Adán, Dios dijo, me dejo 4 manzanas y 3 naranjas. Y los escogió, simplemente porque quiso mostrar su gracia y su misericordia. O sea, Dios no es injusto. Toda la humanidad tendría que haber muerto porque pecó. Pero decidió mandar a Jesucristo para salvar ¿a quién? A los escogidos. Por eso todos los que se salvan son escogidos, son llamados, son predestinados. No se salva a quien quiere, se salva a quien Dios llama. Así que descanse. Si usted conoce a alguien que no viene al Señor, o va a venir más adelante, o Dios no lo escogió, deje de pelear con Dios. Y si usted está acá, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor, porque esto significa que usted no va a ir a una perdición eterna. Usted ha sido escogido por el Señor para conocerle. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Ahí estamos los ecos. Levante la mano los vasos de misericordia. Los otros son vasos de destrucción y de ira, preparados para el infierno. Pero dice, ustedes son los vasos de misericordia que Él preparó. Otra vez está la palabra de antemano. Ahí está la palabra predestinados. Dice que esos vasos los preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Cómo se llama eso? La iglesia. Así que mi hermano, Él no creó y preparó personas para la perdición, porque algunos dicen, Dios hizo gente para perderse. No, Dios no preparó ni creó gente para que se pierda. Vuelvo a repetir esto porque espero que todo esté claro en todos nosotros. Dios puso al hombre para que el hombre llenara la tierra. Le dijo, si pecas te mueres. El hombre pecó, el hombre debía morir, pero soportó a los vasos de ira, los aguantó, pero algunos los escogió para formar esto que se llama la iglesia
de Cristo Jesús. Es el plan eterno de Dios, mi hermano. Estamos hablando de eso y esto es maravilloso. Y los escogidos, vamos otra vez, perdóneme, pero levante la mano los escogidos. Usted dice que nos dio una vocación. ¿Qué es nuestra vocación? Nuestra vocación no es ser pastor, como dije recién, no es ser administrativo. Nuestra vocación es la salvación a la que fuimos llamados. Usted se tiene que dedicar a la salvación con la que usted fue llamado. A ver, iglesia, yo necesito que usted entienda esto. Porque a veces pensamos que nuestro oficio es a lo que... Si soy médico, no, yo le tengo que dedicar mi vida a ser médico, ser un buen médico. Sí, hágalo. Pero usted no puede poner primero su profesión como médico a la vocación que Dios le llamó. Dios le llamó a usted con una vocación que es la salvación, ser salvo, ser glorificado en el día final. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Te tienes que dedicar a esta vocación. Mi vocación, dice el diccionario, mire, esto lo dice el diccionario, no es un diccionario bíblico, es un diccionario común. Dice, llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. Lo dice el diccionario común. O sea que la vocación es para lo que Dios nos llamó, y Dios nos llamó para ser salvos. Amados, la vocación contiene todo lo necesario para permanecer. Él nos va a llevar por todo el camino hasta que lleguemos a la meta. Así que descanse, 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 descanse. Pero nosotros muchas veces puede que sintamos lo mismo que sintió Jeremías. ¿Se acuerda Jeremías que no quería predicar más? ¿Se acuerda Jeremías que sufría tanto? Pero dice, la mano del Señor era fuerte sobre mí. Hasta a veces vamos a sentir que tenemos ganas de abandonar el camino, pero la mano del Señor nos va a sostener. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Eso es lo que dice la Biblia. Él nos va a sostener. El deseo y la capacidad de permanecer viene juntamente con el llamamiento. Y termino con Juan 18:9, que dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer cada vez más y más y más de Dios. Pero quiero cerrar con esto, que hay un punto donde tenemos que reconocer que nuestra mente va a estar limitada para conocer toda la profundidad de Dios. ¿Podemos hablar? Sí. ¿Podemos predicar? Sí. ¿Podemos enseñar doctrina? Sí. Pero hay un punto donde vamos a terminar diciendo esto que voy a terminar leyendo, y con esto termino, que es lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos 11:33. El apóstol Pablo había estado en el tercer cielo, había sido llevado al cielo, al mismo trono de Dios. El apóstol Pablo escribió casi todos los libros que usted tiene en el Nuevo Testamento, pero mire lo que dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender esto que hablamos hoy. Estos son rumbos nuevos por los que va a entrar la iglesia. Nos vamos a meter más profundo en la doctrina. Usted va a tener que familiarizarse con la palabra doctrina, que no le agarre miedo esa palabrita. Doctrina, hoy estamos viendo la doctrina de la elección y la doctrina de la predestinación. Un cristiano que quiere mantenerse firme y tener la fuerza para servir a Dios en su caminar, tiene que estar fundamentado en la buena doctrina. Por eso Pablo le llama la sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina que te sostiene, es la doctrina que te permite conocer más al Señor. Cierre sus ojos. Nuestras vidas no solamente deben procurar conocerle, sino tienen que procurar saber, conocer, aprender cada día más de Él, porque esa es la vida eterna. Dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas doctrinas te van a enseñar a pensar o a ver cómo Dios piensa, cómo Dios ve la vida, cómo Dios te ve a vos. Amado Padre, gracias por haber puesto un destino de antemano. Gracias por haberme elegido para conocerte.
Gracias porque pudiendo haber salvado a mucha gente, me salvaste a mí. Me escogiste a mí, Señor. La verdad no lo merecía. Sin embargo, antes de que yo pecara, vos me escogiste. Señor, que la palabra hablada en esta mañana sea fundamento para nuestra vida cotidiana. Señor, que todo lo que hemos hablado se pueda afianzar por el Espíritu Santo. Señor, que la palabra predicada sea verdaderamente penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Que nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestra carne, Señor, sea conducida por esta palabra. Que la próxima vez que me toque pasar por una situación compleja, sea de tristeza o de alegría, yo pueda recordar, Señor, por tu Espíritu Santo, que yo fui escogido, elegido, que fui predestinado. Señor, vamos a ser sostenidos hasta el final. Por eso te adoramos, por eso te alabamos, Señor, por eso te damos gloria, por eso nos gozamos en esta mañana, Señor. Señor, y por cuanto creemos en tu Hijo, santidad, redención, justificación y sabiduría no faltarán en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.